Hola a todos, en el vídeo de hoy quería hablaros sobre las puntas marrones que aparecen en muchas de nuestras plantas. Es por eso que tengo aquí sentada conmigo a esta Calathea orbifolia, que es de las plantas que tengo que más manchas tienen en los bordes, como imagino que ya podéis ver por aquí, ya que abajo en esta hoja, y me sirve muy bien de ejemplo. Yo os quería contar por qué salen estas puntas marrones, cómo podemos evitarlas y cómo las podemos distinguir también de otro tipo de manchas que puedan ser más perjudiciales, como por ejemplo los hongos. Entonces, os cuento súper rápido por qué estas puntas marrones nos salen. Y voy a centrarme de momento o en principio en las manchas marrones que salen por una falta de hidratación de la hoja, es decir, porque la hoja se deshidrata y entonces ese tejido celular se estropea o se marchita, que es lo que estáis viendo aquí. Para que os hagáis una idea, las hojas transpiran, al final ellas transpiran para mantener, bueno, sacan el agua, ¿no?, que absorben, y eso les ayuda también a refrigerarse y a mantener la superficie de la hoja fría, es como ellas se refrigeran. Entonces, el proceso por el que las hojas absorben el agua es a través de las raíces absorben el agua que tenemos en la tierra y a través de los xilemas la suben hasta las hojas, llegan hasta las hojas. ¿Qué sucede? Que las hojas transpiran y pierden agua, y las hojas transpiran más rápido de lo que muchas veces las raíces pueden absorber y subir el agua. Y eso lo que quiere decir es que muchas veces nuestras hojas se deshidratan porque no tienen el agua que necesitan y ese tejido deshidratado se seca. Y de ahí vienen esas puntas marrones, que es lo que estáis viendo, por ejemplo, en estas plantas. ¿Por qué se estropean las puntas o los bordes? Porque al final, cuando sube el agua hacia las hojas, lo último que se rellena son esos bordes o esas puntas, y es por ahí donde empieza a estropearse el tejido, y es por eso que vemos hojas, por ejemplo, como estas, donde si veis tiene todo el borde amarillo, mientras que el resto está más hidratado, permanece hidratado. ¿Cómo podemos identificar que se trata de que, bueno, de que estas manchas marrones en las hojas vienen o se producen por deshidratación y no por otros motivos, como por ejemplo hongos? Pues hay dos motivos principales en los que yo me apoyo para identificarlos y que seguro que os sirven. Por un lado es que la mancha suele ser regular, que como veis aquí, la mancha es regular, entendiendo por regular que sigue cierto patrón o lógica, y en este caso el patrón que está siguiendo es redondear todos los bordes, y esto se repite en todas las hojas. Esta, gracias a Dios, tiene menos mancha y no se aprecia muy bien, pero tiene hoja manchada por aquí. Esta, fijaros, sí que se ve bastante bien, ¿la veis? Que está aquí amarilla, sigue el patrón, ahí está, sigue el patrón amarillo en todo el borde, es decir, son manchas que tienen determinada lógica. Y también podemos observar manchas como en esta amaranta, que solo sale en la punta, pero bueno, es una mancha más o menos regular, es decir, no aparece una mancha en el centro y luego otra mancha aquí arriba y luego otra mancha en el borde, sino que sigue una lógica más o menos uniforme, que es que o bien se estropea la punta o bien se estropea todo el borde de la hoja o una parte del borde de la hoja. Entonces, esa es una forma de identificarlo y diferenciarlo del hongo, que suelen tener formas regulares y más redondeadas. ¿Cuál es la segunda forma de identificar si nos encontramos ante un hongo o ante un problema de deshidratación de la hoja? El sonido de la sequedad, ¿no?, de la parte estropeada de la hoja. Si os fijáis, esto suena. Se oye, ¿verdad? Yo creo que igual con esta amaranta lo escucháis más. Es crujiente. Sin embargo, cuando estamos ante una mancha de hongo, que son más circulares y generalmente son húmedas, no tenemos ese sonido. Yo os voy a enseñar un ejemplo. Esta planta que tengo por aquí tiene esta mancha, que como veis no es tan regular como las otras que hemos visto, simplemente es una mancha que ha aparecido aquí y otra ahí pequeñita, pero no demuestra una forma regular ni sigue determinado patrón. Y además, como veis, es marrón y está como húmeda. No se aprecia en la cámara, pero al tocarla es una mancha como húmeda. ¿Y qué sucede cuando la toco? Que no suena, porque es una mancha seguramente producida por un exceso de riego, porque se ha acumulado agua aquí, se ha estropeado esta parte, ha generado un hongo, ese es el motivo por el que ha salido y no suena, no tiene sonido. Por tanto, podríamos identificar esta mancha como una mancha de hongo, pero no una mancha producida por deshidratación o falta de humedad ambiental en la hoja, ¿vale? Es así como lo distinguimos. De hecho, tengo otra planta que os quiero enseñar que también tiene un hongo fácilmente identificable. A ver si lo encuentro aquí. Fijaros, ¿veis esa hoja? Tiene aquí una mancha circular, que tampoco sigue ningún patrón, ha aparecido aquí de repente, no es una punta, no es un borde, por tanto podemos identificarlo como un hongo y además tiene ese halo o ese relieve amarillo alrededor. Y esto sería un hongo y además tampoco suena ni ha estropeado el tejido todavía, aunque lo terminará estropeando. Entonces esa es la
La principal forma por la que podéis distinguir hongos de puntas secas que al final se producen por deshidratación de la hoja. Lo que tenemos que hacer para evitar este tipo de problemas, que nos sucederá sobre todo en plantas muy exigentes con el agua, como por ejemplo calateas y marantas, lo que hay que hacer para prevenirlo sobre todo es tratar de regar muy bien nuestra planta, que no se llegue a secar la tierra, y también de proporcionarle en la medida de lo posible humedad ambiental, que se la podemos dar con un humidificador para que la humedad ambiental de nuestra casa incremente. Podemos poner la maceta sobre un plato con guijarros y agua para que cuando ese agua se evapore con el calor le dé humedad, o incluso, que yo lo estoy haciendo ahora, podéis utilizar tutores de musgo, mojáis el musgo y eso también, queráis que no, le da humedad o cierta humedad a la planta. Esas serían las formas de evitar este tipo de manchas producidas por deshidratación de la hoja o por falta de humedad ambiental. Pero la realidad, y ya os lo aviso, es que es muy complicado, sobre todo si vivís en ciudades de clima seco, como en mi caso, que vivo en Madrid, y es increíble el calor que hace y la poca humedad que tenemos. Es muy complicado que evitemos este tipo de manchas. Ahora, más o menos se puede conseguir, porque algunas de las hojas de la calatea, no voy a decir que estén intactas, pero están bastante bien, si os fijáis. Sí que es verdad que hay algunas que están mal, como esta, por ejemplo, que veis aquí, o esa otra, que se ve también aquí que está estropeada, pero más o menos, bueno, pues va aguantando. Entonces es algo que, con lo que tenéis que aprender a vivir y con lo que tenéis que aceptar. Si vivís en ciudades de clima seco, plantas como marantas o calateas van a desarrollar esas puntas marrones, como veis por aquí, y es algo, bueno, pues que o tenemos mucho cuidado y tratamos de incrementar la humedad ambiental que tenemos en casa, o es difícil de solucionar. Y por último, voy a hacer spoiler posiblemente al vídeo que os grabaré a la vuelta de verano en septiembre, pero os quería enseñar el esqueje de Ficus lyrata que corté hace unas semanas, que os subí también el vídeo al canal. Fijaros qué raíz tiene, por cierto, ha crecido muchísimo. Y os quería enseñar también las manchas que tiene este Ficus. Si las veis por aquí, estas manchas no son hongos. Estas manchas han salido por estrés hídrico. Es la forma en la que tiene la planta de demostrar, bueno, pues que ha estado falta de agua y le ha afectado a su parte foliar, generando estas manchas. Lo digo por si las veis en alguna otra de vuestras plantas o en vuestros Ficus lyrata mismos, que no os preocupéis porque son manchas que se producen por estrés hídrico, no van a expandirse y no van a estropear la superficie o el tejido de la hoja, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, sobre todo espero que os sirva de ayuda a entender mejor vuestras plantas. Y nada, lo dicho, si tenéis marantas y calateas no desesperéis, es normal que a veces se estropeen un poco y se pongan así, pero bueno, nadie somos perfectos, ni nosotros ni ellas, entonces, porque estén un poquito estropeadas las hojas tampoco pasa absolutamente nada. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo.